a la hora de salar, siempre hemos visto que, por ejemplo, se le pone la sal alrededor de la paella y luego que hay gente que sala el pollo anticipado y gente que no lo sala. ¿Cuál es tu consejo en cuanto a la sal de la paella? El consejo con la sal de la paella de toda la vida lo hemos visto, aunque hoy en día hay mucha gente que coge la opción de no ponerle sal a la carne a la hora de freírlo, lo que es el pollo, de hacerlo en lo que llamamos el sofrito, ¿no? Unos dicen que si se cierra mejor la carne, la otra es que no. Esto pasa como la carne, los bistecs. En América prácticamente todo el mundo sala la carne antes y sin embargo en las partes de aquí de España, en el norte, ponen la sal a la segunda vuelta, ¿no? Prácticamente, cuando empieza a sudar la carne. Aquí el ponerla por la parte de fuera siempre a mí me ha ido muy bien y me ha gustado mucho porque yo lo que hago son paellas antiguas, paellas ancestrales, y hay que hacer el trato. Si una cosa te va bien, ¿por qué cambiar? Porque no hay una cosa que diga, si no pongo la sal por fuera, la paella me va a salir mejor. Hasta el momento demostrado no hay nada sobre este aspecto. Otra cosa es que, bueno, es que a la hora del sofrito, de cerrar mejor la carne y tal, que vaya bien. Pero yo creo que esto es al gusto, el trujillo que uno quiera cogerle a cada uno. Y Raúl, vamos a hablar del agua. Realmente me gustaría que por favor que nos dijeras la variedad de arroz que has utilizado para realizar esta paella y la proporción del agua. Y luego sí que en alguna ocasión te he visto 2 medidas de agua. ¿Nos podrías por favor comentar un poco sobre este tema? Las variedades de arroz, dentro de las variedades hay arroces que son más glutinosos, y entonces los almidones es amilopectina y amilosa. A mayor amilosa necesitas más agua para poder cocer ese grano, que es lo que pasa con el bomba o la variedad albufera, pero en este caso que es el J. Sendra, que es un arroz más glutinoso, entonces lo que nos lleva que es en 3 partes de agua podemos cocer este arroz. En la albufera unas 4 partes de agua. Cuando hablamos de partes, por cada parte de arroz, una parte de agua. Si pones 1 kilo de arroz, pues sabes que para hacer esto necesitas 3 litros por cada kilo de arroz. Pero también os doy un pequeño secreto: a mayor paella, menos agua. ¿Por qué? Porque aquí la evaporación es mucho más rápida. Entonces una paella, aquí evapora muy rápido el agua, pero una paella grande no se evapora tan rápidamente el agua. Entonces 2 partes y media, esto es un poquito marear la perdiz, ¿no?, que se llama, pero en realidad son pequeños trucos para que uno no meta. Uno puede ser experto haciendo una paellita de 6, pero tiene que hacer una paella de 10 kilos de arroz, ahí ya tiene que uno hacer las medidas exactas, si no, o se pasa el arroz o se queda crudo. Vamos a echar el arroz. Estamos echándolo esparcido. Hay mucha gente que suele hacer un caballón aquí al medio, entonces luego lo reparte. Yo ya lo tiro esparcido y así no tengo que mover menos. ¿Y sobre qué tiempo hablaríamos más o menos de cocción una vez echado el arroz? Una vez echamos el arroz, la variedad J. Sendra dentro de los 12 minutos y luego dejarlo reposar un poco para que el grano, no tomarlo caliente, pues si siempre tomas el grano caliente, cualquier variedad para blanda. Entonces hay que dejarlo reposar 5 minutos y la retrogradación del grano lo que hace es quedarse más suelto y mejor sabor, porque cualquier comida templada está mejor que caliente, le sacas muchos más sabores. Y vamos a hablar de las verduras, Raúl. Siempre estamos con la teoría de que si se sofríen al principio, si luego se echan con el caldo una vez ya está hirviendo. ¿Cuál es tu opinión, Raúl? Bueno, mi opinión en el tema de la verdura es que si es una verdura de temporada, una verdura de aquí, de la zona de Valencia, y son unas verduras muy tiernas, sofreírlas es estropearlas. Prácticamente, porque lo que están haciendo es castigar a la verdura mucho, ¿no? Entonces, simplemente que esté hervida y que esta verdura, cuando la comas en la paella, que quede un poquito tersa
y ya te va a soltar el mismo sabor, pero lo que no puedes hacer es destruir una verdura, que es lo que mucha gente empieza a hervir 45 minutos una paella y luego 20 minutos para hacer y termina, las judías verdes terminan deshechas. Eso no, a mí personalmente yo creo que no se debería hacer. Entonces la opción es valorar qué verdura vas a poner. Pues estamos hablando que es una verdura que está hecha dentro de un invernadero, la piel suele ser más gruesa. Entonces, ahí la puedes sofreír, pues sí, o la puedes dejar hervir un ratito más hasta que ves que la verdura la dejas en un tiempo que luego al poner el arroz salga perfecta. ¿Y si no tenemos otra opción que utilizar congelado de supermercado? Bueno, si es un otro congelador no tiene por qué ser un producto malo. Tú puedes congelar un producto bueno y al final es un producto bueno. Sí, pero por ejemplo vamos a un supermercado y sabemos que no es garrofó, es judíón. Sí, sí. Me refiero a eso, es decir, la judía sí que en un momento dado podemos ver que puede ser una calidad bien, pero por ejemplo el garrofón sabemos que no. ¿Qué consejo le darías tú ante comprar 2 bolsas, por ejemplo, en cualquier supermercado? Bueno, si es un garrofón que ha sido ultracongelado, fresco, que no es el garrofón antiguamente se podía conservar en seco. Cuando terminabas la temporada lo dejabas que las vainas terminaran su madurez y quedaba como una alubia, que luego ponías a remojo, hidratabas durante 24 horas el garrofón y volvía a cogerse, hidrataba, volvía prácticamente a ser fresco, aunque tiene tendencia a romperse la piel y deshacerse, ¿no? Entonces ahí tienes que controlar muy bien los tiempos para que no te se quede la paella llena de harina y luego no puedes hacer un socarrat como toca. Pero entonces lo que es la bolsa de supermercado no la tiraríamos ya hirviendo. Sí, bueno, si ponemos un trozo, que es la mejor guía es coger un trozo, como hemos hecho aquí previamente antes, les hemos explicado a la gente cómo puedo saber yo la fibra que tiene las judías verdes de la temporada de aquí de Valencia con las judías verdes que vienen de la temporada de invernadero de Marruecos o de aquí de Valencia, pues comiéndola, porque no deja de ser una verdura y si está tierna, incluso aprovecha para hacer un salteado, una ensalada de judías verdes, la pruebas, si ves que la piel es muy dura, sabes que el proceso de cocción tiene que ser más largo. ¿La paella de un dedito o qué grosor debe que tener, vale? Vale. Vale, a ver, esto está grabando. Raúl, ¿la paella de un dedo o un poquito más de grosor? La paella tiene que ser simétrica. Tú no puedes hacer una paella valenciana, porque estas paellas finas que se hacen y tal, lo puedes hacer con una paella de marisco. Tienes un fondo hecho, sofríes el arroz y lo vas hidratando el arroz y puedes hacer prácticamente una lámina. Pero una paella valenciana, que los trozos de pollo son así, si haces una lámina, me está diciendo una cosa, o tienes un fondo preparado o lo vas a hervir durante muchas horas hasta que reduzcas a la parte que tienes que hacer. Porque lo de un dedito, a mí me gusta lo que tenemos aquí, que ves que el pollo, tal y como lo tenemos aquí, ¿veis? Que el pollo por lo menos está cubierto hasta la mitad. Y hablemos de la leña, Raúl. ¿Piensas que la leña es importante que sea de naranjo o en principio nos daría igual cualquier leña? Bueno, en cada zona de Valencia usan la leña que tienen, porque si es una zona donde tienen muchos árboles frutales, nosotros aquí hablamos de la leña de naranjo porque es la leña que tenemos, pero hacer una paella con sarmiento, y a la leña de la vid, pues es tan buena como la otra, porque aquí el efecto de la leña tienes que coger una leña que no sea muy resinosa, porque claro, te puede pasar ese ahumado de resina, te puede pasar a la paella. Entonces usar leña de fábricas de muebles, que son leña o madera tratada, te puede dar una sorpresa que luego la paella tenga un sabor raro. Y no sabes de qué, y es porque esa madera, para conservarla, para que no coja gorgojo, ¿no? de la madera ni nada, ponen desinfectantes. Esto se puede trasladar a una paella luego. Entonces hay que buscar por lo menos maderas frutales, a ser posible, que no sean de pino resinosas, aunque, oye, pues no pasa nada, si coges ramerío que está bien seco, que no hay nada de resina, pues puedes hacer una paella igual, ¿eh?
Y una pregunta un poquito también conflictiva. ¿Azafrán o colorante? Bueno, esto es un problema que tenemos, o nada, azafrán, colorante o no hace falta, porque a veces el azafrán en una paella, si notas el sabor de azafrán, te cargas la paella, sabe a cloro. Entonces, ¿hasta qué altura podemos aprovechar el azafrán? A mí particularmente poner azafrán natural me gusta mucho más que poner colorantes artificiales. Porque el colorante artificial lo que aporta es color, pero si tú cierras los ojos y te sacan una paella sin colorante, la paella está perfectamente de sabor, pero hoy en día es uno de los sentidos que también viste un plato. Y a la hora de aplicar el azafrán, ¿cuál es el consejo que tú darías? ¿Lo aplicas directamente en rama? A mí me gusta aplicarlo a los 5 minutos de que el arroz esté hirviendo, o bien infusionado, o bien en polvo. Mi predicción es ponerlo en polvo, porque claro, tú lo pones triturado, el azafrán, la parte correspondiente a él, lo pones y en esos 5 minutos que empieza a soltar almidón al grano y hidratarse, el color, como es tan poco tiempo lo que va a tener, le quedan 7 o 8 minutos, lo aprovechas más el color. ¿Y algún consejo sobre el socarrat? El socarrat es la parte más importante. Para tener un buen socarrat tienes que tener la parte proporcional de grasa en la paella. Estamos hablando de aceite de oliva o la grasa que nos puede aportar las carnes, que pongamos pato y tal. Si no tienes la parte proporcional adecuada, primero quemarás la paella, que harás un buen socarrat. Pero el socarrat, ¿cómo teóricamente se consigue al final de la paella? Pues bueno, cuando ya tienes el arroz cocido, le das un punto fuerte, o si estás en leña, apartas lo que son los hierros, los trébedes, y la dejas caer encima de las brasas. Porque la vamos a hervir la paella durante 5 minutos o 10 muy rápidamente, y luego a fuego lento, una vez pongamos el arroz. Estos 5 o 10 minutos te hago, porque ahora aquí hay que hervirla rápidamente una media hora, para poder cocer la carne, para poder sacar el sabor. Si le dejamos reposar durante el periodo, una media hora que se enfría la paella, le sacaremos mucho más sabor que si hacemos una paella directa. Esto también es un pequeño secreto que os digo. Y un consejo ya para finalizar de cómo nos saldría una paella, según tú, perfecta. La paella perfecta es no tener prisa, hacer sus tiempos de cocción, igual los sofritos como las verduras, y dejarla reposar para que infusione la verdura con la carne. Y luego al final ya es poner el arroz y sacar el arroz cocido, no pasado, no crudo, porque muchos, para que no se les pase sacar el arroz crudo, eso también es un fallo clave, porque además, los humanos necesitamos que los cereales estén cocidos para poder tomar, que hoy en día está cogiendo la idea de lo vamos a cocer poco y así no se me pasa, pero sacas un arroz crudo a la mesa. Bueno, la digestión que hacemos es fatal, ¿no? Y entonces lo que tenemos que tener claro es que en esas 3 cosas, la técnica del sofrito, la técnica de la hervida de la verdura, la técnica de la cocción y luego el socarrat, son los pasos a seguir para sacar una paella lo más perfecta posible.